vamos a resolver las actividades de la experiencia número 4 de quinto año de secundaria, con el título Consumo del agua. Vamos a comenzar leyendo la situación significativa que nos dice lo siguiente. La contaminación del agua y los efectos del cambio climático perjudican la salud y la convivencia. En ese sentido, los conocimientos matemáticos nos pueden ayudar a entender cómo afecta el consumo de agua al medio ambiente y cómo estos afectan a la convivencia del entorno familiar, local y nacional. Por ello nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuánta agua gastamos diariamente? ¿Podemos hacer el esfuerzo de ahorrar el agua que gastamos? ¿Por qué es importante para la vida? El propósito de la experiencia es explicar a través de textos diversos la importancia del agua para la vida y proponer acciones para conservarla y aprovecharla aplicando conocimientos matemáticos. El producto será elaborar una cartilla con textos diversos sobre la importancia del agua y el consumo responsable. Ahora vamos a pasar a resolver las actividades. Con la actividad número 1, que nos dice: explica la importancia del ciclo del agua para la vida en el planeta. Elabora un argumento en el que expliques la importancia del agua para la vida. Sustenta tu argumento con información científica. Este es un argumento que hemos planteado. Podemos tomarlo como referencia para que finalmente podamos explicar la importancia del agua. Luego de eso pasamos a la actividad número 2, que nos dice: propone acciones que fomentan el consumo responsable del agua. Respondemos: ¿qué medidas debemos asumir para conservar el agua? Reutilizar el agua. Por ejemplo, intenta volver a utilizar el agua que no esté sucia para otras acciones, como por ejemplo el agua del baño te puede servir para fregar el suelo. Dúchate en vez de bañarte en tina. Una ducha supone un ahorro medio de 400 litros de agua por día y hogar. Segunda pregunta: ¿qué implica el uso responsable del agua? El uso responsable consiste en usar el agua de manera racional y eficiente, sin abusar de este recurso. ¿Cómo podemos optimizar el recurso del agua? Podemos acatar medidas responsables con el fin de poder utilizar el agua de manera adecuada, como por ejemplo, elaborar un plan de gestión de recursos hídricos junto a las autoridades de mi comunidad, etc. Luego nos dice: completa la siguiente tabla con ideas y definiciones. Aquí tenemos los términos y cómo se pueden definir estos y qué ideas suponen, como por ejemplo, conservación del agua. ¿Cómo se puede definir? Implica las diferentes medidas, alternativas y acciones para un uso responsable o reducción del agua. Otro siguiente término: el agua es vida. El agua es el elemento más importante para los seres vivos. Gracias a su presencia, el cuerpo humano puede llevar a cabo los procesos biológicos. El agua es vital para el buen funcionamiento de los órganos. Y finalmente, agua dulce. Este es agua que no contiene sal, como la de los ríos. Es aquella que es apta para el consumo humano. Luego pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice: ¿por qué es importante el agua como recurso? El agua es fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. Siguiente pregunta: ¿cómo afecta el uso inadecuado de los recursos económicos a los derechos de otras personas? Sustenta tu respuesta con los ejemplos de la lectura u otros que conozcas. El mal uso del agua provoca la escasez en ríos o lagos, destruyendo hábitats naturales. Además, pone en riesgo la salud de los consumidores. Siguiente pregunta: ¿cómo afecta el uso inadecuado de los recursos a la economía familiar? Sustenta tu respuesta con los ejemplos de la lectura u otros que conozcas. El inadecuado uso de los servicios, ya sea agua o luz, puede afectar de muchas formas a la convivencia familiar. Es decir, que una familia hace un presupuesto para poder solventar los gastos que van transcurriendo en un mes. Por lo tanto, al ver un aumento excesivo, puede generar que haya conflictos familiares, debido a que se culpan entre sí y no llegan a una respectiva solución. Por otra parte, la familia deja de dar prioridad a otros gastos, lo que genera que debe hacerse un reajuste en su economía. Luego pasamos a la actividad número 3, que nos dice: construimos canaletas empleando una función.
Según el texto empleado, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué valores pueden tomar las pestañas que se van a doblar hacia arriba para obtener la canaleta del diseño que muestra la figura? Las pestañas pueden tomar diferentes valores, dependiendo del volumen del agua que se requiera. Segunda pregunta. ¿Cuál es la función que modela la capacidad que va a tener la canaleta elaborada? Este sería volumen X es igual a 300 por 16 menos 2X por X. El volumen va a ser igual a largo por ancho por altura. X es la altura o la longitud de la canaleta. ¿Qué tipo de función es y qué forma tiene su gráfica? Es una función de segundo grado y su gráfica puede ser una parábola. ¿Cuántos centímetros deben doblarse para que la canaleta tenga el mayor volumen? El volumen debe ser igual a 4800x menos 600x al cuadrado. El volumen será igual a 4800 menos 1200x. Este va a ser igualado a 0, donde va a ser igual a 4800 menos 1200x, dándonos como resultado final que x equivale a 4 centímetros. Luego pasamos al siguiente sector que nos dice comprendemos el problema. ¿Cuáles son las dimensiones de la plancha? 300 centímetros de largo por 16 centímetros de ancho. ¿Qué forma geométrica tiene la figura cuando se doblan los extremos de la canaleta? Un rectángulo abierto. ¿Cuáles serían las dimensiones de la canaleta? 300 centímetros de largo por 16 centímetros de ancho y 4 centímetros de alto. ¿Cuál es la expresión que representa el volumen de la canaleta? Este sería Bx es igual a 4800x menos 600x al cuadrado. Luego pasamos al siguiente que dice diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarás para dar respuesta a la siguiente situación. Primero registraremos todos los datos que se presentan en la situación. Luego aplicamos los procedimientos para resolver ecuaciones de segundo grado. Luego pasamos al siguiente sector que nos dice ejecutamos la estrategia o plan. El valor de la medida de una longitud siempre es positivo, es decir, mayor que 0. Según esta afirmación, ¿qué valores tomaría la variable x en la base de la canaleta? Según los resultados obtenidos en la actividad anterior, responde la primera pregunta de la situación. La variable x puede tomar el valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No puede tomar el valor de 8 porque estaríamos doblando por la mitad la plancha. Según los resultados obtenidos, responde la primera pregunta. ¿Qué valores puede tomar x? X va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si x 16 menos 2x y 300 centímetros representan las dimensiones de la canaleta, ¿cuál es la función fx que modela el volumen de la canaleta? Responde la segunda pregunta de la situación. Volumen será igual a largo por ancho por alto. Volumen va a ser igual a 300 por 16 menos 2x. F de x va a ser igual a 300 por 16 menos 2x por x. Tomándonos como resultado final f de x 4800x menos 600x al cuadrado. Luego, ¿qué tipo de función es f de x y en qué forma tendría su gráfica? Responde la tercera pregunta de la situación. La función sería la siguiente. F de x es igual a 4800x menos 600x al cuadrado. Es una función cuadrática, por lo tanto su gráfica será una parábola. En una función de segundo grado, de la forma f de x es igual a por 2 más bx más c, donde a es mayor que 0. Para que f de x tenga un valor máximo se determinan las coordenadas de sus vértices. En este caso x es igual a menos 2 sobre 2a. Calcula el valor de x para que f de x sea igual a x por 16 menos 2x por 300 tenga el máximo volumen. Entonces aquí vamos a pasar a resolver, teniendo como función principal la siguiente. F de x
es igual a 4800 por menos 600 al cuadrado. Entonces vamos a pasar a resolver. F de x va a ser igual a menos 600x al cuadrado más 1800x, donde f de x va a ser igual a menos 600x al cuadrado más 4800x más 0, donde a equivale a menos 600, b es igual a 4800 y c va a ser igual a 0. X va a ser igual a menos b sobre 2a, entonces sería 4800 sobre 2 por menos 600. X va a ser igual a menos 4800 sobre 1200, donde x finalmente dará como resultado 4. F de x es igual a menos 600 al cuadrado más 1800x. Si f de x toma el valor de 4 sería siguiente. F por 4 va a ser igual a menos 600 al cuadrado más 4800 por 4. F tomando el valor de 4 será igual a menos 9600 más 19200, donde F4 va a ser igual a 9600. Entonces ese sería el valor que tendría con el máximo volumen. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente, que es reflexiono sobre el desarrollo. El procedimiento empleado ayudó a resolver las preguntas de la situación. ¿Por qué? Sí, porque hemos encontrado la función cuadrática del volumen de la canaleta. Luego encontramos el máximo valor de esa función. Describe otro procedimiento para encontrar el valor de x. De modo que el volumen de la canaleta sea el máximo. Otra forma sería a través de la tabulación, donde tomamos como función principal a 300x por 16 menos 2x por x. Entonces, a través de la tabulación, sabiendo que x puede tomar el valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, vamos a tomar los siguientes valores, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí representan los volúmenes finales. Viendo el resultado, nos damos cuenta que el máximo volumen es a través de F, donde X toma el valor del número 4, dando como volumen máximo 9600. Entonces la respuesta sería: el otro procedimiento que hemos utilizado es la tabulación de la ecuación general, donde hallamos que el máximo volumen es 9600, cuando X toma el valor de 4 centímetros. Ahora pasamos a la actividad número 4, que nos dice: resolvemos una situación relacionada al consumo de agua, empleando una función cuadrática. La piscina de una escuela cuenta con las siguientes dimensiones. El largo mide 4 metros más que el ancho. Por cuestiones de remodelación se añaden 4 metros de ancho y 8 metros más de largo, con lo cual el área original se triplica. Con la anterior información, determina las dimensiones originales de la piscina. Nota: de profundidad tiene 2 centímetros. De 2 metros. Determina el volumen del agua. Ahora vamos a pasar a resolver, donde vamos a tomar los datos. El ancho X mide 6 metros. El largo va a ser igual a X más 4, que va a ser igual a 6 más 4, donde nos da 10 metros. Y la profundidad es igual a 2 metros. Vamos a reemplazar los valores, donde x más 12 por x más 4 va a ser igual a 3x al cuadrado más 4x. Vamos a reemplazar los valores, x al cuadrado más 4x más 12x más 12 por 4 va a ser igual a 3x al cuadrado más 12x, dándonos x al cuadrado más 16x más 48 igual a 3x al cuadrado más 12x. Vamos a reemplazar el valor con 0, donde 2x al cuadrado menos 4x menos 48. Vamos a simplificar. 0 va a ser igual a x al cuadrado menos 2x menos 24. Simplificamos.
0 va a ser igual a, multiplicando x por menos 6 y x más 4. X va a tomar el valor de 6 y el otro x va a tomar el valor de menos 4. Y como sabemos que el volumen no puede ser negativo, entonces sabemos que x va a ser igual a 6. La respuesta sería la siguiente. El volumen va a ser igual a 6 por 10 por 2, dándonos 120 metros cúbicos de agua, siendo ese el volumen final. Luego pasamos a la siguiente situación, que nos dice: un granjero cercará un campo rectangular, como se muestra en la figura, pero no será necesario cercar a lo largo del río. Se sabe que el perímetro que se cercará es de 3.400 metros. Expresa el área del campo en función del ancho X de este. El perímetro del cerco, según el dato, es de 3.400 metros. Observo el gráfico y obtengo que el perímetro será x más largo igual a 3.400. El largo va a ser igual a 3.400 menos x, dándonos como final 3.400 menos 2x. Entonces el ancho es igual a x y el largo es igual a 3.400 menos 2x. Expresando el área va a ser igual a largo por ancho. El área es igual a 3.400 menos 2x por x, donde a es igual a 3.400x menos 2x al cuadrado. El área se puede expresar como ax es igual a 3.400x menos 2x al cuadrado. Ahora pasamos a la actividad número 5, que nos dice: planifica la elaboración de una cartilla en la que publicarás textos diversos con información sobre el consumo responsable del agua. Antes de leer, responde: ¿cuántos párrafos tiene el texto y qué información se dará? El texto presenta 20 párrafos, cada uno representa una característica de la cartilla. Luego de leer el texto, responde: ¿cuál es la diferencia entre una guía y una cartilla? ¿En qué se parece una cartilla con una revista? Una guía es un texto más explícito donde se presenta información concisa, mientras que la cartilla es más sintética, contundente y menos abarcativa. Segunda pregunta: ¿cuál es la estructura de la cartilla? ¿Cómo se organizan los bloques de contenidos en la cartilla? La cartilla implica una estructura y una secuencia lógica, una introducción, un desarrollo o varios desarrollos y un cierre. Este tiene bloques y puede tener también secciones. Es muy importante sostener la interpelación al lector en todo momento. Tercera pregunta: ¿cuáles son los elementos que se deben considerar en la elaboración de la cartilla para potenciar su contenido? El humor y la historieta, así como la infografía, son elementos claves que potencian el contenido de una cartilla y permiten interpelar desde la intuición, la síntesis y la construcción abierta de sentido. Ahora nos dice: evalúa los resultados. Y para finalizar, veamos cómo te fue en las actividades de hoy. Aquí vamos a aplicar la autoevaluación, donde nos presentan los criterios para la evaluación de mis aprendizajes y ver si hemos cumplido con el criterio o, de caso contrario, marcar no. Luego de eso pasamos a la cartilla. Este es un ejemplo de la cartilla que se les mostrará para que tomen en cuenta a elaborar el suyo propio, con el título: Consumo responsable del agua en nuestras vidas. Aquí vemos el concepto principal, la introducción, los desarrollos, que son acciones matemáticas, aplicando conocimientos matemáticos y propuestas de acciones para conservar el agua. Luego de eso vamos a pasar al siguiente: planifica el texto informativo, con el tema el consumo de agua. El propósito, que es informar sobre la incorporación del agua como insumo vital para los seres vivos. Al público al que está dirigido es mi familia, mis compañeros o compañeras de aula, amistades, docentes, etc. El registro o tipo de lenguaje es un lenguaje formal y objetivo. Y
las fuentes de información son las lecturas realizadas. Luego pasamos a la planificación del texto expositivo con el tema conciencia ambiental. El propósito será resaltar la importancia de la conciencia ambiental para la buena calidad de vida. Al público al que estará dirigido es a mis amigos y familiares, así como el público en general. El registro o tipo de lenguaje será un lenguaje formal y las fuentes de información son análisis de diversas lecturas y páginas web. Luego pasamos a planificar el texto argumentativo científico con el tema medidas ante el COVID-19 y la salud pública. El propósito será recalcar la importancia de las medidas de prevención y la salud pública en la sociedad. Al público al que está dirigido es a mis familiares, docentes y amigos. El registro o tipo de lenguaje es un lenguaje formal y científico, y las fuentes de información son las lecturas realizadas. Ahora vamos a comenzar con la actividad número 7, que nos dice: revisa tu texto para escribir la versión final del texto informativo. Revisa tu texto teniendo en cuenta los criterios de la siguiente lista de cotejo. Te ayudará a identificar tus fortalezas, así como aquello que debes mejorar. Ahora vamos a pasar a los criterios que debe cumplir mi texto informativo, ver si estos cumplen, están en el proceso o de no haberlo cumplido. Luego de leerlos, todos los criterios, vamos a pasar a leer el ejemplo del texto informativo que se está presentando en el siguiente video. Nosotros hemos puesto como título la importancia del consumo de agua. Ustedes pueden ver el texto informativo tomándolo como punto en cuenta para poder realizar el suyo propio. Luego pasamos al texto expositivo con el título Planta un árbol y estarás sembrando conciencia. Y finalmente el texto argumentativo con el título La primera riqueza es la salud. Al ser un texto argumentativo, tiene que presentar tus propias opiniones o sustentos, por lo cual puede ser un poco más largo, y también tenemos que tomar en cuenta información científica. Lo subrayado en nuestra tesis y lo demás son argumentos. Y con eso finalizaríamos la experiencia número 4 de la carpeta de quinto año de secundaria. Espero que les haya sido muy útil. Hasta la próxima.